estoy súper feliz de poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy día tengo el privilegio de poder compartir algo súper lindo que el Señor puso en mi corazón, ¿sí? De inmediato, vamos con eso. El título de esta prédica, de este mensaje, se llama, o el título que le puse es Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, si a usted no le gusta el título, usted puede ponerle el título que quiera, ¿ya? Puestos los ojos en Jesús. Qué gran y hermosa declaración y frase, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un versículo que habla sobre esto. Y qué hermoso es entender de que mientras nosotros estamos 100% enfocados en Cristo, todas las demás cosas nos ayudan a bien. Todas las demás cosas que podemos estar pasando, las podemos pasar de buena manera por causa de que tenemos los ojos puestos en lo correcto que es Jesús. De eso un poquito les voy a hablar, pero antes de eso, ¿qué les parece si oramos, sí? Gracias, amado papá, por este día, por estar acá reunidos en tu nombre como familia. Bendice a cada una de las familias que está conectada en el nombre de Jesús. Nosotros entregamos nuestra vida nuevamente a ti y declaramos que tú eres lo más importante. Toda nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo está enfocado a lo que tú nos quieres entregar el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Buenísimo. Vamos a leer un texto ahí en las Escrituras. Acompáñeme por favor en Mateo 14 del 22 al 33, del 22 en adelante. Mateo 14 del 22 al 33. Si es que ahí lo tiene en su Biblia o en su celular o en la Biblia digital, etc. Y yo se los voy a ir leyendo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Mateo 14, 22, 33. Creo que esta es la versión, la NBI, la nueva versión internacional. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, la barca con los discípulos, ¿verdad? Zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense. Soy yo, no tengan miedo. 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, o como lo retó, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Esta historia yo creo que todos se la conocen, ¿verdad? Todos la conocen, cuando Pedro caminó por el mar. Pero antes de entrar al tema es necesario entrar en contexto un poco cómo se desarrolla toda esta historia. Yo leí desde que Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca, ¿verdad? Pero si usted lee antes de eso, Jesús viene, la historia comienza desde que mucha multitud lo seguía. Algunos dicen que eran 5.000 personas que lo seguían. Ahí incluso sale en la escritura, lo seguían. Entonces Jesús primero les enseñó a todas estas personas, a sus discípulos y a las 5.000 personas. Luego hizo un milagro de multiplicación, ¿verdad? 5 panes y 2 peces del niño los recibió y multiplicó para que todas las personas comieran, ¿verdad? Todos esos 5.000 personas comieran.
Luego de eso, después del milagro de la multiplicación, los alimentó. Imagínense cómo sería la organización en ese entonces para alimentar a esas 5.000 personas. Después de la multiplicación le dijo a sus discípulos, aliméntenlos, ordénenlos en grupos y aliméntenlos a todos. Imagínense 12 discípulos alimentando a 5.000 personas y no había Uber Eats. No había nada, no había Yapo, no había nada. ¡Wow! Imagínense todo el trabajo que hicieron durante ese día los discípulos y Jesús. Pero luego de eso, Jesús le dice a sus discípulos, vayan en la barca, y Él despidió a las personas. Miren todo lo que Jesús hizo. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han invitado a alguien a su casa a almorzar solamente. Entonces preparan todo el almuerzo, tienen que limpiar, preparan el almuerzo, están con las personas, después se quedan conversando, algunos se quedan a tomar un cafecito después en la tarde. Pero al finalizar la tarde, no sé si a usted le pasa, pero uno queda como exhausto. Y eso que invitó a dos personas de repente a comer a la casa. Imagínense a 5.000 personas, imagínense cómo estaba Jesús. Pero principalmente cómo estaban los discípulos, que después de eso, después del trabajo, del inmenso trabajo que tenían que hacer, fueron a la barca y se encontraron con esta tempestad en la barca porque el viento estaba muy fuerte. Imagínense lo cansado que estaban. Entonces, en base a esta historia, yo les voy a hablar específicamente de algunos consejos. Voy a darme la licencia de darle algunos consejos con relación a tener los ojos puestos en Jesús en base a todo lo que hemos leído. ¿Sí? ¿Me acompaña? ¿Sí? Hágame así con el dedito en la casa. Sí, yo sé que 2 hicieron así. Ya. Buenísimo. Vamos primero con el primer consejo que les quiero dar en relación a esto. Puesto los ojos en Jesús. Primero, el primer consejo que les quiero dar es que el verdadero descanso está en Dios. Repito esto, el verdadero descanso está en Dios. En Mateo 11:28 dice esto. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. En otras versiones dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados que yo los haré descansar. Una de las cosas que más se repite en las personas en este tiempo es que hay cansancio, tanto físico como mental. Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo como planeta, como país, nos ha llevado a cansarnos más que antes por causa de que hay algunas rutinas que se repiten, etc. El descanso es algo fundamental en nuestras vidas y muchas veces es lo que menos hacemos. ¿Por qué le estoy hablando del descanso? Porque miren, fíjense bien lo que hace Jesús después de todo este día tan ocupado, después de todo este día donde hizo miles de cosas. Enseñó a las personas, las alimentó, hizo milagros, después las despidió. Física y mentalmente me imagino que Jesús estaba muy cansado. Pero dice que después de despedir a sus discípulos en la barca y de despedir a la multitud, se va a solas al monte a orar. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que Jesús siempre nos enseña a través de todo a que los descansos son muy importantes. El descanso es algo fundamental en nuestras vidas y muchas veces es lo que menos hacemos. Utilizamos las horas libres para terminar de hacer las cosas que no alcanzamos. Es decir, utilizamos las horas de descanso para no descansar. Amados, muchas de las enfermedades se producen por la falta de descanso. Hay un gran índice de estrés y frustración por causa de que no descansamos bien. ¿Y Jesús qué hizo después de hacer todo? Se fue al monte, pero no solamente a dormir, sino que a descansar en los brazos del Padre, a orar, a tener tiempos de intimidad con Él. El descanso es tan importante que hasta el mismo Dios descansó luego de crear todo. Pero muchos descansan naturalmente y siguen cansados espiritualmente. Esto
es muy importante entenderlo. Esto hace completamente la diferencia. Jesús nos enseñó que mientras más cerca de Dios estemos, más fuerza tendremos. Es decir, que el único descanso verdadero es el que se hace naturalmente, pero también espiritualmente. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. No dice, si usted está cansado, duerma más solamente. El único descanso pleno es estar cerca de Dios, como Jesús lo hizo. Cuando terminó de hacer todo, se fue a estar con Dios en intimidad. La invitación es que Dios nos hace es que tenemos que descansar en Él. Descansar, ¿qué es lo que es? Es confiar. Es dejar todo en sus manos. Es saber que en los brazos del Padre estamos seguros. Si nosotros aplicamos este primer consejo, que el verdadero descanso está en Dios, podemos entender de que este es el tiempo donde más situaciones estamos viviendo, más situaciones de estrés estamos viviendo. Entonces este es el tiempo de no desconectarse de Dios. Este es el tiempo de estar enfocados en Jesús, poniendo los ojos en Él, para que ahí hallemos descanso, el descanso que necesitamos. Esta invitación que te hace el Señor es: descansa en mis brazos. ¿Tienes alguna situación? Descansa en mí. Que lo que es eso es, deja todo en mis manos. Entrégamelo a mí, dice el Señor. Y le aseguro, amado, que mientras nosotros vivamos en el descanso permanente en Dios, todo lo demás lo podemos vivir y vamos a ver un fruto de cada situación que pasemos, por causa de que estamos en el mejor lugar, que es en el descanso eterno de Dios. ¡Wow! El verdadero descanso está en Dios. Eso es lo que primero nos enseña esta historia y Jesús con esta historia. Ahora, hay algo que también nos enseñan los discípulos y este es el segundo consejo. Son 302 consejos. Vamos en el número 2, ¿sí? No, son 5 solamente. El segundo consejo que yo les quiero dar es que las distracciones, escúcheme bien, las distracciones y el cansancio, que estábamos hablando recién, provocan que nuestra percepción de Jesús sea la equivocada. Repito esto, las distracciones y el cansancio provocan que nuestra percepción, que cómo miremos a Jesús, sea de manera errada. En este versículo, en el texto que leí, en el versículo 24 dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, ¿verdad? Estaba con los discípulos. Zarandeada por las olas porque el viento era contrario. Había muchas distracciones externas para los discípulos. Me imagino que estaban en la barca arreglando las velas, arreglando las redes, tratando de que el barco no se diera vuelta, luchando contra las olas. Había agua, había humedad, ruido, etc. Muchas distracciones. Y estaban cansados porque habían servido y trabajado y servido a la gente durante horas. Yo me imagino, alimentar a 5.000 personas no es cosa de minutos. Y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. El 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, ¿qué pasó? Quedaron aterrados. Imagínense esa situación. Estaban aterrados y ellos decían, es un fantasma. Con mucho miedo gritaron, es un fantasma, es un fantasma. Los discípulos estaban cansados y luchando con las olas del mar, como les dije. Había muchas distracciones, había cansancio. Muchas veces, por causa de eso, podemos ver fantasmas donde hay un Salvador. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nuestra percepción de lo que Dios es y de lo que Dios hace en nuestra vida puede ser errada solamente porque estamos distraídos y cansados. En este tiempo es muy fácil pensar más en lo que Jesús no ha hecho por mí que en lo que Jesús sí ha hecho por ti.
Eso es lo que el enemigo quiere. En este tiempo, por todo lo que pasa, porque no te dejan salir libremente a pasear, porque tienes que acomodar tus horarios por el teletrabajo, wow, muchas cosas, por los temores a no contagiarte, por las tristezas tal vez de que algún familiar tuyo está enfermo, tal vez por alguna pérdida que hayas tenido. Es muy fácil comenzar a ver esas cosas que falta que Dios haga, que Jesús haga, y no poner los ojos en el verdadero Jesús y en las cosas que ha hecho en tu vida. Imagínense, amados, hace un año no nos juntamos. Este mes se cumple un año que no nos juntamos. Pero no puede ser, amados, no puede ser que por causa de esto y de las distracciones que hay, el fuego de tu corazón se apague. No puede ser. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo no dice yo le voy a pedir a Dios que avive tu fuego, sino que le dice tú aviva el fuego. Las distracciones y el cansancio en nuestra vida pueden provocar que el juicio en nuestra vida y la incredulidad crezca. Provoca que nuestros corazones se dañen porque volcamos la mirada en nosotros mismos y no en lo necesario que es Jesús. Entonces comenzamos a decir, yo estoy solo, nadie se interesa por mí, tengo miedo porque todo esto es tormentoso, como los discípulos en la barca. Ya no creo en Jesús, ya no creo en la iglesia, no siento que mi compromiso no es el mismo porque mira todo esto todas estas olas que están entrando, todo este mar que está entrando a mi barca. Cuidado. Esta es una llamada de atención. Cuidado, porque podemos comenzar a distorsionar a Jesús por causa de todas estas circunstancias. Entonces, obviamente, como nuestra mirada hacia Jesús, nuestra relación con Jesús cambia, el fruto del Espíritu Santo ya no crece tanto en nosotros y nos comenzamos a enojar y comienza a entrar algo que no debería entrar en nuestra vida, que es la tibieza, ser tibios. Comenzamos a convivir con el pecado y comenzamos a alojar todas esas cosas en nuestros corazones que son negativas y que el diablo, que el enemigo utiliza para que tú saques tu mirada de Jesús. Nuestra percepción de Jesús debe ser la correcta. Y debe ser la correcta en base a lo que está escrito en su palabra. Yo estoy 100% seguro que si los discípulos no estaban tan cansados y no había tanta distracción, tal vez podrían haber percibido a Jesús caminando por el mar y de inmediato haberlo celebrado. Pero vuelvo a repetir, el cansancio y las distracciones distorsionan la imagen que tenemos de Jesús. Y eso distorsiona nuestra relación. No nos gustaría llegar a un punto en que nos juntemos y estemos la mitad de nosotros congregándonos porque la otra mitad le pasó tanto en su vida que supuestamente no era reparable y ya no están con nosotros. O ya no están me refiero a que ya no están con nosotros, ya no están caminando con Jesús. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y tenemos que estar orando y fortaleciendo eso en la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros discípulos, de nuestros amigos que asisten a los grupos de conexión. Para que los grupos de conexión no disminuyan en este tiempo, sino que crezcan. Para que los grupos de conexión, para que las conexiones que tenemos por internet sean aún más. Hoy más que nunca debemos ser personas que avivemos el fuego, que saquemos las distracciones de nuestra vida. Porque esas distracciones puede ser trabajo, puede ser angustia, puede ser tristeza. Todas esas también son distracciones. Tenemos que entregárselas a Jesús
Y vamos a ver que en el momento en que Jesús aparezca en nuestra vida, intervenga en nuestra vida, no vamos a pensar mal, vamos a tener un corazón expectante, vamos a tener una vista clara para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces el segundo consejo es que hay que tener atento, hay que tener cuidado para que las distracciones y el cansancio no distorsionen en nosotros la imagen de Jesús. Lo último que quiero decir con este punto es que muchas veces, por causa de que nosotros tenemos un mal concepto de Dios, lo representamos mal. Y por eso vemos muchas situaciones que lamentablemente aparecen las situaciones negativas en la tele y no las positivas. De personas que están tan desconectadas que empiezan a representar de manera negativa a Jesús. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Seamos personas que entiendan quién es Jesús, que lo disfruten y que vean que el poder de Dios se manifiesta cada día en nosotros. Mientras más nos preocupamos en tener puestos los ojos en Jesús, las distracciones van a ir desapareciendo, el cansancio se va a ir desapareciendo en nuestra vida, porque Él nos llena de fuerza y de energía. ¿Está bien, no? ¿Sí? Continuamos. ¿Está bien, Emma? Buenísimo. Continuamos. 3. El tercer consejo es que debemos mirar a Jesús en medio de las circunstancias. No solamente tenemos que tener una idea clara de Jesús, sino que en medio de estas circunstancias que estamos pasando debemos mirarlo completamente. El versículo 28 del texto que leí al principio habla de Pedro. Dice, Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre el agua. O sea, que camine igual que tú estás caminando. Jesús le dijo, ven, Pedro. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. En dirección a Jesús. Lo único que el enemigo necesita es que no miremos a Jesús. Con eso, ya el enemigo cumplió. Yo siempre digo esto, ya el enemigo cumplió su objetivo. No quiere que nos volvamos adoradores de Satanás, ni satánicos, ni que vayamos a reuniones locas del diablo. No. Lo único que quiere es que no estemos mirando a Jesús. Lo único que te hará avanzar en este tiempo de dificultad es poner tu mirada en Jesús. Eso hizo Pedro. Al mirar a Jesús, verás el milagro y podrás ser el milagro. Repito esto. Al mirar a Jesús, verás el milagro, pero podrás ser el milagro. Pedro vio a Jesús y vio el milagro. Estaba caminando por el agua. Pero cuando lo miró y le dijo, si eres tú, Señor, manda a que yo vaya y camine contigo. Ven, le dijo Jesús. Y con los ojos puestos en Jesús comenzó a experimentar y a hacer Él el milagro, a caminar sobre el milagro. La única manera de caminar por las aguas de la dificultad, de caminar por las aguas de las circunstancias negativas, de caminar por las aguas del temor, de caminar por las aguas de situaciones familiares complejas, es viendo a Jesús. Lo único que te hará caminar sobre lo imposible es viendo a Jesús. Lo único que te hará caminar sobre lo imposible es poniendo la mirada en el Dios de lo imposible. La única manera de que tomando la prédica de la anterior semana, de que ese punto se transforme en coma, de que ese punto final ya no sea un punto final, sino que sea una coma y que Dios intervenga, es viendo a Jesús y avanzando en pos de Él. Porque Él nos está atrayendo.
Él nos está atrayendo y en pos de Él vamos a correr, vamos a avanzar. Como lo hizo Pedro. Debemos mirar a Jesús en medio de las circunstancias para poder ver el milagro y para poder ser el milagro. Consejo 4. Un clamor verdadero mueve el corazón de Dios. Debemos tener un clamor, pero verdadero. Miren lo que dice en el 29. Después de eso dice, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando sacó los ojos de Jesús y empezó a ver el viento fuerte y el mar, comenzó a tener miedo y empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Enseguida Jesús, acá dice una palabra muy importante, enseguida. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, como que lo retó, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se te acabó la fe? ¿Por qué dudaste? Puede ser que hayamos cometido errores. Puede ser que en estos mismos momentos nos estamos hundiendo en alguna circunstancia de nuestra vida. Pero un clamor sincero y verdadero moverá el corazón de Dios y podrás ver que Él irá al rescate de tu vida, de tu familia, de tu entorno, de tu matrimonio, de tus hijos. Puede que falte la fe en algún momento, como le pasó a Pedro. Pero si clamas con un corazón correcto, verás la mano de Dios. Verás la bendición de Dios. Verás la mano de Dios extenderse. Verás el favor de Dios. Puede ser que por un tiempo avanzaste. Puede ser que por un tiempo avanzaste mirando a Jesús. Pero ahora tú que estás viendo puede ser que estás mal. Que cuando comenzó la pandemia te comenzaste a enfriar porque ya no estabas congregándote, ya no podías ir al grupo de conexión. Ya empezaron a venir circunstancias. Por esas circunstancias te empezaste a alejar, a encerrar en tus propios problemas. Puede ser que avanzaste un tiempo pero ahora estás mal. Pero lo único seguro es que Dios te está diciendo, aquí está mi mano, tómala. Aquí está mi mano, tómala. Comienza a clamar, Señor, sálvame. Y en un instante, de inmediato, como dice acá, enseguida Jesús va a estar ahí. Qué hermoso es saber que la gracia y el favor de Dios permanecen para siempre. Permanecen en las buenas y en las malas. Permanecen en los aciertos y en los errores. Pero no estoy hablando de esta gracia barata, de que yo puedo hacer lo que quiera, total, siempre Dios va a estar ahí. Siempre Dios va a estar ahí. Pero como dice en la Escritura, tenemos que esforzarnos en la gracia, tenemos que entender de que en el momento en que Dios extiende nuestra mano, es para sacarnos de ese lugar y no para llevarte de la mano hundido en el mar, sino que es para salvarte y transformarte y para que no vuelvas a hacer eso. Para que no te vuelvas a hundir. Cuando el corazón de Dios se mueve, siempre su mano de bendición aparecerá en el momento justo y preciso. Cuando Dios encuentra un corazón con un clamor correcto, cuando encuentra un corazón con un clamor perfecto, con un clamor puro, con un clamor que no tiene otros intereses, sino que solamente anhelar a Jesús, el corazón de Dios se mueve y podrás ver el milagro, podrás ver la bendición y la mano de Dios aparecerá en el momento justo y preciso. Un clamor verdadero mueve el corazón de Jesús.
Y el último punto es que nuestra adoración, este es el último consejo que te puedo dar, es que nuestra adoración debe ser la respuesta constante. Nuestra adoración debe ser la respuesta constante. Miren lo que pasa después, en el 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento. Después de que vieron el milagro, después del clamor sincero de Pedro, Jesús, sálvame, lo rescató, volvieron a la barca. Cuando subieron a la barca, donde estaban todos los discípulos asombrados, vino un punto de inflexión donde los discípulos adoraron a Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si estás viendo a Dios obrar, te invito a adorarlo. Nosotros sabemos que la adoración es un estilo de vida, nuestra devoción tiene que ser completa hacia Dios. Si estás viendo que la tormenta se calma, tienes que adorarlo. Pero si aún no ves nada de eso, ¿sabes qué tienes que hacer? Adorarlo. La respuesta frente a todo lo que Dios nos permite vivir, ya sean momentos de bendición o momentos de desierto, debemos entender que es la oportunidad perfecta para adorar a Dios, porque Dios no se merece menos. La semana antepasada, el pastor nos habló sobre que de repente pasamos por momentos de desierto porque Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. En esos momentos de dificultad, como lo estamos pasando gran parte de los chilenos ahora, por causa de todo lo que está pasando, ¿sabes qué tienes que hacer en este momento? Adorarlo. Con tus ojos puestos en el autor y consumador de todas las cosas. Dios es digno de toda adoración y en todo tiempo. Hoy más que nunca es el tiempo de adorar a Dios. Porque la adoración provoca ambientes perfectos para que Dios irrumpa. Calme la tormenta y transforme todo. Repito esto. Hoy más que nunca es el tiempo de adorar al Dios Todopoderoso. De tener puestos los ojos en Jesús. Porque la adoración provoca los ambientes perfectos para que Dios irrumpa, calme la tormenta que estás pasando en tu vida y transforme todo. Amados, este es una invitación a que si tú en este tiempo te has desinflado un poquito, si tú en este tiempo has estado pasando por dificultades que te han incomodado para servir a Dios, para comprometerte en la obra de la extensión del reino de Dios, te quiero animar a que hoy es el momento en que tú puedas pedirle perdón a Jesús, a Dios, que tú veas a Dios, veas a Jesús, que vuelvas a enfocarte en Él y sigas caminando y sigas avanzando. Este es el tiempo donde la iglesia se tiene que manifestar. Y Dios se va a manifestar a través de nosotros. Ánimo, amado. Ánimo, amada. ¿Las cosas son diferentes? Sí, son diferentes. Pero lo primero que tenemos que entender es que el verdadero descanso está en Dios. Lo segundo es que las distracciones y el cansancio, porque no descansamos, provocan que nuestra percepción de Jesús sea la equivocada. Entonces no tenemos que estar con tantas distracciones, tenemos que sacar las distracciones de nuestra vida y tenemos que descansar en Él para que nuestro enfoque sea el correcto. Debemos mirar a Jesús en todas las circunstancias, en todas, en las buenas y en las malas, mirar a Jesús. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. También debemos entender que un clamor verdadero mueve el corazón de Jesús. Y lo último es que nuestra adoración debe ser la respuesta constante.
todo lo que veamos y percibamos sea que nuestra respuesta sea adorar a Jesús. Como lo hizo Job cuando tenía todo y cuando no tenía nada. O cuando tenía nada. Cuando tenía todo y cuando perdió todo. La actitud fue constante. ¿Qué hizo Job? Adoró. Quiero dejarlos con este último versículo. Dice en Romanos 8, 35 al 39. Dice: ¿Quién? Escúchelo esto. Esto es lo último que digo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Y la respuesta es esta. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Por la causa de Cristo vamos a sufrir momentos difíciles, persecución, sí. ¿La estamos viviendo ahora? Sí. Pero el 37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Si oramos, ¿sí? Cierra tus ojos ahí. Wow, gracias Señor, porque tú nos muestras que por medio de ti y para ti son todas las cosas. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Porque nuestros ojos puestos en ti provoca que todo sea transformado para tu gloria. Padre, te pido por cada una de las personas que nos está viendo, ya sea personas que ya llevan tiempo con nosotros o personas que primera vez que nos están viendo. Te pido, Señor, que tú manifiestes de tu amor, de tu poder y que tú confrontes nuestros corazones en amor para descubrir qué cosas tenemos que cambiar, para descubrir qué cosas nos están desenfocando de lo que es más importante, que eres tú. Danos la fuerza para avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Para que en este tiempo sea el mejor tiempo. Para que este tiempo sea un tiempo de mayor fruto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros creemos en ti, que tú eres un Dios todopoderoso y que tus palabras permanecen para siempre y se va a cumplir todo esto en nuestra vida. Te amamos y te adoramos. Gracias, Señor. Amén. También lo último que quiero decirte es que si tú nos estás viendo por primera vez, eres bienvenido. Si que tú ahí te invitaron a esta transmisión, te la compartieron y nos estás viendo, te quiero animar a que puedas entregar tu vida a Cristo. No te estoy diciendo que si entregas tu vida a Cristo todo va a ser color de rosas. No. Van a haber circunstancias, pero el único que puede solucionar todo eso es Jesús. Así que si estás ahí, si quieres entregar tu vida a Cristo, repite esta oración conmigo. Es fácil, rápida, sencilla. ¿Sí? Repite ahí. Señor Jesús, hoy día te doy gracias porque tú mostraste tu amor. Y en estos momentos quiero entregar mi vida a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Y yo confieso que me arrepiento de mis pecados y que desde ahora en adelante voy a aprender de ti, voy a seguir tus pasos
y voy a amarte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, te animamos a que nos escribas por interno para de inmediato agregarte a un grupo de conexión y puedas estar siendo parte de nosotros, de Comunidad Arica, porque realmente cuando hay alguien que entrega su vida a Cristo, en el cielo hay fiesta. Bienvenido a la nueva familia de Jesús.